Vengo a explicaros un juego, ¿vale?, tradicional de Cataluña, que se ha jugado de diversas formas en muchos países durante la historia, y ahora en Cataluña hemos adaptado. El juego se llama Bitlles Catalanes, en inglés Catalan Skiers. Quizá no conocéis este juego similar porque a Cataluña lo trajeron los romanos. Se jugaba en la calle, en las plazas. A la estrada. Ya está. En las plazas, al lado de la iglesia, en domingo, como un juego lúdico, ¿vale? Que hacían, era un juego de adultos, pero también se pueden jugar con los niños, también juegan bastante. Es un juego similar a los bolos. Nosotros en la escuela lo enseñamos también. Esteve es la teacher of physical education, es profesor de educación física, de gimnasia, y él a los niños como vosotros les enseña a jugar a les bitlles catalanes, porque es un juego tradicional que lo tenemos que conservar. Mira, el juego consta, ¿vale?, la colocación de 6 bitlles, y se tira no con una pelota, no con una pala, sino con bitlles. Esto es una bitlla, están hechas de madera, ¿vale? Jugar en la escuela. Sí, estas son para jugar, pues bueno, para que podáis jugar vosotros. Las tradicionales son un poco más grandes. Las que juegan a los adultos son así, de un tamaño así, pesan, y el billón, que es este trozo de madera, es más grande, pesa mucho. Entonces los adultos juegan con un tipo de juego y los escolares, los alumnos... Es un juego que combina la fuerza, hay que tirar, cuando juegan los adultos hay que tirar muy fuerte porque tiramos desde una distancia de más o menos 11 metros los hombres, 9 las mujeres, la fuerza y la puntería. La puntería, hay que acertar. Esteve. Otra maestra.